Hola amigos y amigas, les envío un gran saludo y les doy la bienvenida a esta edición del programa Hablemos de. Esta es una instancia creada para abordar temas que de alguna u otra forma nos interesan a todos. Hoy hablaremos acerca del impacto que producirá en la economía de nuestro país la pandemia del coronavirus. Está en línea para conversar con nosotros en este momento don Jonathan Fuentealba. Él es ingeniero civil industrial, director de la Escuela de Liderazgo de la Universidad San Sebastián, ha estudiado economía, sociedad y política. Hola, don Jonathan. Un gusto de saludarlo y tenerlo en nuestro programa. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Pastor, por la invitación. Yo estoy muy bien. Bueno, dentro de todo este contexto que estamos viviendo, bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Para mí es un tremendo agrado poder compartir junto a usted sobre esta temática que para nadie es ajena. Hablar de economía, vamos a tratar de hablar en lo más simple para que las personas también entiendan. Mucho se habla de economía en los medios y cifras y datos, pero lo importante es poder aterrizar estos términos y poder compartir junto a usted en este nuevo programa. Así que deseo lo mejor también para que este programa prospere y puedan tener muchos más invitados, Pastor. Ya, ok. Jonathan, con la crisis sanitaria que vivimos a nivel global y que nuestro país ya alcanza más de 30.000 contagiados, de acuerdo al informe que entregó hoy el ministro de Salud, lo que indica que estamos en una situación extraordinariamente crítica. El otro tema que debemos nosotros prestarle bastante atención y que se trata del factor económico, cómo afectará a la economía de las naciones, pero en el caso específico nuestro, mi pregunta es, ¿cómo cree usted que afectará esta pandemia a la economía de nuestro país? Teniendo en cuenta algo muy interesante, que nuestra economía ya venía resentida por las protestas sociales que habíamos tenido los últimos meses del año pasado. Sí, bueno, desde el 18 de octubre a fines de diciembre el impacto económico fue evidente, o sea, la destrucción de la insurrección chilena que duró en estos meses de octubre a diciembre, enero también, tuvo serio impacto y ya arrastraba cierta crisis económica, principalmente en las pequeñas y medianas empresas. Se calcula que fueron como 100.000, 110.000 los desempleados, la tasa de desempleo alcanzó a llegar al 7%, entonces evidentemente, Pastor, hubo ya desde octubre a la fecha, a diciembre, enero, un impacto económico bastante importante, y hoy día el panorama se agudiza, o sea, Chile está siendo afectado por esta pandemia que ya mantiene casi los 35.000 contagiados en nuestro país, y bueno, hay algunas cifras económicas que son preocupantes que van a impactar en nuestro país. La OIT, esta organización mundial, ya predijo algunas eh, cosas importantes. Por ejemplo, se dice que esta crisis es o va a ser la crisis más grande después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto es mucho más impactante que la guerra de 1945. Y hay una cosa que la gente debe entender en sus casas, que constantemente la economía sufre ciclo económico. En la década de 1920 hubo una crisis, en 1930 la Gran Depresión que se conoce, 1980 también con la crisis del petróleo, después vamos al 2000 con las crisis de las .com, de estas empresas de compañía de software, y también la crisis subprime 2008, y así constantemente el mundo está viviendo ciclo económico. Las causas son diversas, pero esta causa es completamente brutal, o sea, es bastante intensa, y los impactos que tiene en nuestro país va a ser sin duda alguna, en primer lugar, va a ser, ya tiene impactos en el desempleo, que lo vamos a ver un poco más adelante,
pero el primer impacto, diría yo, es que algunas organizaciones internacionales y sobre todo los bancos centrales estiman que ya la proyección de Chile no es crecimiento del PIB, sino que va a decrecer, es decir, ya no vamos a crecer como los años anteriores, sino que vamos a decrecer. Y en ese sentido, el primer impacto va a ser notorio en el sector comercio, en el turismo. Se dice que ya a la fecha se han perdido 400.000 desempleos en el sector turismo. Ya estaba golpeado el turismo con la insurrección de octubre, y ahora ya tenemos este impacto del coronavirus que de verdad que es muy poderoso y quizás influenciado también porque las medidas de los gobiernos tienden a ser controladoras, es decir, a poner cuarentenas totales, y esto ha restringido también la economía, y la economía, para que la gente entienda en casa, las personas entiendan en casa, la economía es un ciclo, o sea, el caballero que va a tomar un colectivo toma el colectivo, y ese colectivero genera recursos para ir a comprar un supermercado, y ese supermercado genera recursos para pagarle a la cajera, y la cajera tiene también recursos para ir a comprar a una farmacia, y los dueños de la farmacia invierten en la industria farmacéutica, y así se concatena todo este proceso económico. Entonces, cuando frenamos ciertas áreas de la economía, entonces se genera lo que se dice en la ciencia económica una recesión. Y esta recesión se estima que puede ser entre un menos 3,5%, menos 4,5%, es decir, vamos a decrecer nuestro Producto Interno Bruto. Y cuando hablamos de decrecer nuestro Producto Interno Bruto, lo que hablamos es de que la gente ya no va a prosperar como prosperaba años anteriores. Pastor, me quería hacer una pregunta. Es que entonces el impacto económico de esta crisis sanitaria va a golpear fuertemente la economía de todos los sectores de nuestra sociedad. Grandes empresas, medianas empresas, pymes, etcétera, va a ser golpeado brutalmente. Sí, las crisis económicas no escatiman ni grandes, ni pequeñas, ni medianas, ni microempresas. Las crisis económicas son generalmente transversales. Sí, las empresas más grandes tienen un gran capital de trabajo, tienen mucha más espalda financiera para poder soportar estos abates de la economía, pero ¿cómo le explicamos a una panadería que tiene 5 trabajadores cuando empieza a vender menos, que mantenga la misma cantidad de trabajadores, o cuando la gente ya no puede ir a los malls para comprar? La economía es una cuestión compleja que va a afectar a todos. Por ejemplo, en Chile el 80% del empleo lo generan las pequeñas y medianas empresas, y son precisamente estas las que han sufrido mayores embates. Entonces, es complejo, Pastor. Sí. La realidad para Chile no va a ser, ni para el mundo en general, no va a ser tan fácil. De hecho, la OIT estima que entre abril y junio se van a perder 195 millones de empleos a nivel mundial. Sí, imagínate. Bueno, yo había oído que, de acuerdo a personas entendidas en esta materia, que esta sería la peor crisis que has tenido en su historia América Latina. Y esto no es un problema menor, el que se nos viene encima, considerando los millones y millones de personas que viven bajo la línea de la pobreza en el mundo. Entonces, creo que estamos frente a una situación que es desafortunadamente muy, pero muy lamentable. Sí, Pastor. ¿Sí? Yo solo quisiera complementar. De hecho, hoy día estaba leyendo las noticias, hoy o ayer, ya América es el continente, América, Centroamérica, el Caribe y América Latina, es el continente con mayor cantidad de contagiados. O sea, ya tenemos casi 2 millones de contagiados, eso es como el 40% de la población contagiada a nivel mundial. O sea, sin duda que va a ser una de las peores crisis que ha sufrido América Latina desde que conocemos este continente históricamente. Jonathan, mira, hablemos un poco, algo que yo creo que al ciudadano común le interesa oír, del desempleo en nuestro país. De acuerdo a los antecedentes que usted maneja, ¿cuántas personas se cree que perderían sus fuentes de trabajo en los próximos meses? Y tú mencionaste algo recién, pero poder enfatizar quiénes serían los más afectados. Sí, bueno,
hace un par de días atrás, dos semanas atrás, el boletín del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que mide la tasa de desempleo, ya estimaba la tasa de desempleo a marzo en un 8.2%. Para que las personas entiendan en sus casas, en Chile la fuerza laboral es cercana a los 10 millones de personas. Entonces, cuando hablamos de un punto porcentual, queremos decir que hay cerca de 100.000 personas desempleadas. Y cuando entonces hablamos de 8.2% es porque hay 800.000 personas desempleadas. Y eso es el impacto que ha tenido en la crisis en primera instancia. Sin embargo, en marzo hubieron 300.000 cartas, solo en marzo, 300.000 cartas de despidos que no están consideradas en la cifra del 8.2. Entonces, según la ministra del Trabajo y algunas estimaciones que se hacen, podríamos estar hablando de que hoy por hoy, a la fecha de 13 de mayo, hay cerca de 1.100.000 personas desempleadas. Y algunos economistas y algunas personas se estima que podríamos llegar a alrededor del 15% de una tasa de desempleo. Incluso la ministra, hace un par de días atrás, decía la ministra del Trabajo que podríamos llegar al 18% de la tasa de desempleo. Eso quiere decir que estaríamos bordeando ya los 2 millones de personas desempleadas. Y eso es complejo, eso es de verdad que es grave. No hay, pastor. No, yo te estaba afirmando lo que tú decías, que es sumamente complejo, porque estamos hablando de un 15% en la tasa del desempleo. Te digo que con los años que llevo de edad, no había escuchado eso nunca aquí en Chile. Sí, o sea, lo más preocupante es que la gente lo va a pasar, las personas lo van a pasar mal, y eso hay que asumirlo. Yo creo que va a ser difícil para nuestra sociedad poder asumir esta gran crisis económica, y que va a afectar también a las personas que son informales, no solo a aquella persona que trabaja en un retail y que tiene contrato, sino hay mucha gente que está en el mercado informal. De hecho, se estima que hay cerca de 2,5 millones de personas que son informales, que trabajan en la calle, que trabajan vendiendo por su cuenta, que no están formalizadas, y se estima que a ellos también esta crisis económica les va a afectar en demasía. Los más afectados sin duda van a ser primero el sector comercio, que ya se ha visto, los despidos han sido inminentes, no hay que ser economista para darse cuenta que el sector comercio es el primero en afectar. El turismo, que ya venía muy afectado, de hecho hasta marzo habían 400.000 desempleados en el turismo. Comercio y turismo van a ser los sectores más afectados, y se estima que podríamos llegar a los 2 millones, en el peor de los casos, de personas, cercanos a los 2 millones de personas desempleadas. Esperemos que no, esperemos que las políticas fiscales, las políticas también gubernamentales no afecten y no encierren y ahoguen la economía, porque al final todo funciona en base a la economía. Hoy día todo lo que hacemos funciona en base a la economía. Bueno, de acuerdo a lo que se pronostica, son días muy difíciles y las cifras que tú estás dándonos son alarmantes. Al ser así esto, es muy preocupante porque se perderán todos esos esfuerzos y avances logrados hasta hoy en materia de economía en el país. Sin embargo, según mi apreciación, creo que también dependerá de dos variantes muy importantes. Primero, cómo evoluciona la pandemia. De hecho, ya estamos entrando en la curva más crítica y hoy hemos sido informados a partir del gobierno, las autoridades de salud, que desde el próximo viernes el Gran Santiago quedaría todo en cuarentena total. Entonces, la crisis está llegando ya a su pico. Y en segundo lugar, yo creo que esto dependerá también de las medidas de mitigación que adoptará el gobierno. Los medios de comunicación han dicho que el Banco Central pedirá una línea de crédito por más de 23.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué me dices tú acerca de eso?
Sí, bueno, para explicarle a las personas que están viendo, Banco Central y gobierno son completamente distintos y funcionan autónomamente, uno diferente del otro. O sea, ahí entran los conceptos más económicos, política monetaria y política fiscal. Este paquete que pidió el Banco Central al Fondo Monetario Internacional no va orientado a hacer gasto público, que es lo que la gente cuando recibe bonos, recibe subsidios, recibe ayudas gubernamentales, tiene que ver por otra área con el gasto público, lo que se llama política fiscal. Pero lo que busca el Banco Central en este sentido es poder de estos momentos prevenir algunos shocks externos que se llaman shock externos en economía que pudieron afectar y agudizar la crisis económica. Lo que busca el banco precisamente es poder tener liquidez para que las empresas, la economía, en caso de que se agudice la crisis, puedan facilitar, pueden inyectar dinero a la economía y poder recuperar en estas intenciones del Banco Central, en la economía keynesiana que se llama, de poder incentivar la economía. Sin embargo, yo creo que las soluciones por ahí van a ser medianamente paliativas, no creo que sean completamente efectivas. Yo creo que las soluciones verdaderas van por otra línea, Pastor, más que de buscar esta inyección de recursos, pero sin duda alguna que, al menos para los mercados financieros, que el Fondo Monetario, que el Banco Central esté buscando esta alternativa, le da al menos una tranquilidad a la gente de que, ojo, el banco está eh, poniendo un poco más de liquidez a la economía. Pero lo que la gente las personas no entiendan, no asuman que esta plata va a ser para gasto público porque no lo es. No les va a llegar directamente al bolsillo. Ahora viene mi última pregunta, que está ligada evidentemente con la anterior. A tu juicio, ¿qué medidas tendría que tomar el gobierno para paliar esta situación y buscar solución a la economía de la familia chilena? Mire, el gobierno ya ha implementado dos paquetes de medidas para poder ayudar que tienen que ver principalmente con la ayuda en subsidio, en bono a las personas más vulnerables, y ahora, de hecho hace muy pocos minutos atrás, una hora, se aprobó en el Congreso eh, este ingreso familiar para ayudar al 60% de la población más vulnerable, que tienen que ver con medidas de subsidio, medidas para salir a los que están siendo más afectados. El gobierno ya estableció un paquete de medidas, de hecho, cercano a los 12.000 millones de dólares. Es una cantidad de plata enorme que no nos consigue en la mente, pero es muy complejo, Pastor, buscar medidas que sean lo suficientemente eh, eficaz, porque la cantidad... Chile no es un país rico, hay que sacar el mito de que Chile es un país rico. Chile tiene recursos limitados, gracias al buen uso de la política fiscal, mantenemos una deuda pública bastante pequeña, bueno, dentro de los países de la OECD, cerca del 30%, pero las medidas económicas que tendría que hacer, en primer lugar, yo creo que seguir algunos ejemplos como, en primer lugar, como Alemania. Alemania redujo el IVA a los países, a los restaurantes, perdón, a las cafeterías, y eso que hace que se incentive la economía. El gobierno no debería cerrar la economía, no debería hacer un control total de la pandemia. O sea, yo sé que las personas están muy preocupadas de estar en sus casas y no contagiarse, pero hay dos a cada cosa: o nos morimos por la enfermedad o nos morimos de hambre, porque la economía no podemos pararla. Eh, Incluso el Estado tampoco nos puede dar todo, porque el Estado, nosotros financiamos al Estado, nosotros trabajamos 70 días al año para financiar todo el presupuesto y el erario público. Entonces, la primera medida yo creo que sería que el gobierno debería bajar impuestos. Segundo, hay muchos proyectos sociales que hoy día, proyectos de diferentes carteras de ministerio, que podrían ser destinados a esta crisis económica. Hoy día nos está hablando en la reducción de los operarios públicos, nos está hablando de bajarle los sueldos para destinar esa plata a personas que realmente lo necesiten. Sí, yo creo que hay que subsidiar a las personas que realmente lo necesitan, a los pobres. Yo creo que en ello hay que focalizar el dinero, y en ese sentido el gobierno ha intentado hacer algunas ayudas económicas, como este plan de protección, ingreso familiar de emergencia, que se llama la ley de protección al empleo, que también para proteger el empleo, pero yo creo que las medidas van
principalmente en poder no frenar la economía. Si frenamos la economía, el fracaso, o sea, la cura va a ser peor que la enfermedad misma. Vamos a terminar ahogando a las pymes, ahogando al... O sea, ¿cómo le decimos nosotros a la persona que vive vendiendo pan en el terminal de Osorno, ¿cierto? Vendiendo pancito, vendiendo café, que no vaya a trabajar si es el único sustento que tiene para poder llegar a su hogar? O sea, el gobierno no debería ahogar la economía, creo que el gobierno ha hecho bien en hacer estos controles parcelados, como le llama el ministro Mañalich, de poder ir haciendo controles de cuarentena, dependiendo de la crisis que tenga cada ciudad. Pero yo creo que mientras más libertad económica, Pastor, con estos términos, más progreso va a haber. Yo creo que tenemos que darle espacio a que la economía siga surgiendo, tiene que haber un equilibrio entre la política fiscal, entre subsidiar, pero también mantener la economía activa. Si no mantenemos la economía activa, vamos a ir de lleno al fracaso, como ya lo han visto otros países. Bueno, el desafío entonces es encontrar la mejor opción posible por el bien de la ciudadanía, pero a la vez es importante que estas medidas que se tomen aseguren la estabilidad económica del país en el futuro, ¿no crees tú? Así es, Pastor. Mira, estamos en un enorme desafío, no solamente nosotros los chilenos, sino que el mundo en general. Y yo creo, Jonathan, que la iglesia, y te voy a sacar a otro terreno, no debemos quedar indiferentes frente a esta situación. Creo que la iglesia, a través de toda su historia, ha cumplido un rol muy preponderante en cuanto a lo social, la ayuda, de ir en ayuda al necesitado, a nuestro prójimo, la expresión que usamos. Yo creo que en este tiempo las comunidades cristianas deberíamos estar ya, especialmente los líderes cristianos, estar preparando algunas medidas para ir, en primer lugar, en ayuda de nuestros miembros que van a quedar sin trabajo, ir en ayuda a aquellos que más lo necesitan. Nosotros aquí en Osorno tenemos un compromiso social muy fuerte. Estamos trabajando con la Fundación El Alba, que no solo trabaja con las niñas vulneradas que nos entrega el Sename, sino que además a través de la Fundación estamos extendiendo nuestro brazo de acción social a la comunidad y estamos preparándonos para los días malos. Y ese llamado lo hago a todos los pastores y líderes de las iglesias, que este problema social no solamente debe resolverlo el gobierno o los políticos, sino también la iglesia debe asumir un rol con relación a esto. ¿Qué te parece a ti esto? Pastor, yo creo que usted da en el clavo. Yo creo que la sociedad civil organizada es pieza clave en la ayuda de los más necesitados. No necesitamos esperar toda la ayuda del gobierno. Además que hay que entender que el dinero siempre sale de nuestros bolsillos. Somos nosotros quienes financiamos proyectos sociales, gasto público. Entonces es importante que la sociedad civil organizada, en este caso las iglesias, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como personas que estamos congregadas y que entendemos también este deber moral de ayudar al prójimo, tomemos esto en serio. Yo creo que nosotros podemos ayudar a aquellos que tenemos más voluntariamente, no tenemos por qué ser apretados por el Estado para poder ayudar. Yo creo que la verdadera solidaridad es cuando nace del corazón, no Así cuando es. nos obliga a alguien. Así es. Yo creo que... Sí. Pastor. Muchas gracias, Jonathan, por acompañarnos. Te deseo lo mejor. Cuídate mucho y esperamos contar con tu presencia en otro programa más adelante. Amigos, Muchas gracias, Pastor. Al terminar ya este programa, deseo llevarles a otro punto, invitarles a pensar que en medio de esta crisis, tanto de salud como económica que vivimos en el mundo, es muy alentador para fortalecer el espíritu, pensar en las palabras de Jesús de Nazaret en el sermón tan conocido del monte. El Señor Jesús dijo: no se preocupen por el día de mañana, porque cada día trae su propia preocupación. Luego Jesús añadió:
Miren las aves de los cielos, ellas no siembran ni recogen en graneros, pero ninguna de ellas muere de hambre. Luego el Señor siguió diciendo, miren los lirios del campo, ellos no hilan ni tampoco tejen, pero ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si el Señor cuida de las aves de los cielos y de las flores del campo, ¿cómo no nos cuidará a nosotros? Dijo Jesús, hombres de poca fe. Entonces, nuestra confianza está puesta en el Señor. Si bien es cierto, necesitamos buenos políticos, buenos economistas. En esta hora nuestro país necesita su mejor gente para poder salir de esta crisis, pero nuestra esperanza está puesta en el Señor. Amigos y amigas, hemos llegado al final de este programa y será hasta una próxima oportunidad cuando nos encontremos en Hablemos de.